El gran rey Artajerjes saluda a los gobernadores de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y a sus leales súbditos. Hay muchas personas que, al recibir grandes honores de la generosidad de sus bienhechores, se llenan de orgullo, y no solo procuran tratar injustamente a mis súbditos, sino que, pudiendo resistir tantos honores, se dedican a hacer planes contra sus bienhechores. No se contentan con ser desagradecidos con los hombres, sino que se llenan de orgullo al verse aplaudidos por los tontos y se imaginan que pueden escapar del justo castigo de Dios, que siempre lo ve todo y aborrece el mal. Los gobernantes confían a veces el gobierno de los asuntos a hombres que consideran amigos, pero estos muchas veces los persuaden a hacerse cómplices de crímenes contra personas inocentes y a causar males irreparables. Con engaños y mentiras malévolas, traicionan la sinceridad y las buenas intenciones de los gobernantes. Esto puede verse no solamente en las historias antiguas que nos han transmitido, sino también ahora. Basta con abrir los ojos para darse cuenta de la calamidad de la cantidad de crímenes cometidos por esa peste de gobernantes indignos. Por eso, mis esfuerzos se enderezarán en el futuro a asegurar a todos los hombres un reino tranquilo y pacífico, efectuando los cambios necesarios y juzgando siempre con la mayor bondad posible los asuntos que lleguen a mis manos. Yo había recibido como huésped al macedonio Amán, hijo de Amedata, que en realidad no era de origen persa, sino extranjero y muy alejado de mi bondadosa manera de ser. Y él había experimentado la bondad con que trato a todas las naciones, hasta el punto de que fue proclamado padre del rey y reverenciado por todos como la segunda persona en dignidad después de mí. Pero él no supo llevar tan elevado cargo, sino que tramó quitarme el reino y la vida. Y valiéndose de enredados engaños, pidió la muerte para Mardoqueo, quien me había salvado la vida y siempre me había hecho beneficios, y para Ester, mi intachable compañera en la dignidad real, lo mismo que para toda su nación. Por estos medios pretendía tomarse desprevenido y quitarles a los persas el dominio y pasárselo a los macedonios. Pero yo he averiguado que los judíos, a los cuales este pésimo criminal quería exterminar, no son malhechores, sino que viven de acuerdo con leyes sumamente justas y que son hijos del gran Dios altísimo y viviente, quien lo mismo a mí que a mis antepasados nos ha conservado el reino en estado floreciente. Así pues, no se deben hacer ningún caso a las cartas que envió Amán, porque él, que fue quien tramó todo esto, ya ha sido colgado en una horca junto con su familia delante de las puertas de Susa. De esta manera Dios, que tiene poder sobre todo, le dio prontamente el castigo que merecía. Copias de esta carta deben colocarse en todo lugar público y debe permitirse a los judíos vivir de acuerdo con sus leyes. También deben los demás ayudar a los judíos para que se defiendan de quienes los ataquen el día 13 del mes 12, el mes de Adar, en caso de que se encuentren en dificultades. Porque Dios, Señor de todas las cosas, ha hecho que este día sea un día de alegría y no de exterminio para el pueblo elegido. Y ustedes, los judíos, entre sus otras fiestas y conmemoraciones, deben celebrar con toda alegría este día memorable, para que tanto ahora como en el futuro tengamos prosperidad yo y los persas bien dispuestos, y al mismo tiempo sea para mis enemigos un recuerdo de su destrucción. Si alguna ciudad o región no cumple estas órdenes, será terriblemente destruida con las armas y el fuego. Ningún hombre volverá a acercarse a ella, y hasta las fieras y las aves serán horror de ese lugar. De los fragmentos griegos del libro de Ester, capítulo 8, versículos del 13 al 32. Un séptimo fragmento en griego del libro de Ester, que en este caso nos cuenta la segunda carta enviada por Artajerjes, la misma que ya nos había hablado el texto hebreo original del libro de Ester, pero sin el detalle de qué era lo que decía. Pues bien, hoy el fragmento griego nos cuenta qué era lo que decía esa segunda carta, en la cual Artajerjes hasta cierto punto se retractaba de lo que decía la primera carta,
y solicitaba a todos los súbditos de su reino que facilitaran la defensa de los judíos en el día en el que se había decretado su exterminio. Llegamos aquí antes de hacer unas reflexiones particulares sobre unas enseñanzas que podríamos, ¿por qué no?, profundizar de esta segunda carta del rey Artajerjes. Vale la pena recalcar que precisamente por fragmentos como estos es que no son pocos los exégetas que ponen en duda el aceptar los fragmentos griegos. ¿Por qué? Existe una norma en exégesis en la cual cuando un texto es muy explicado, muy detallado, como que se esmeraron por ampliar la información, es indicio de que el texto es bastante tardío en haber sido redactado y se duda mucho, entre otras cosas porque el estilo de escribir del pueblo hebreo es bastante conciso, sin tanto detalle. Y cuando aparece un fragmento con muchos detalles, dice, es curioso, algo raro pasa. Si estuvimos atentos, la carta es sumamente detallada, explica, hace calificativos de Amán, enaltece y hace casi que profesiones de fe. Es como si el rey Artajerjes estuviera casi que declarando la divinidad de Jehová, Dios de los judíos, cuando ese no era su Dios. Entonces este texto empieza a ser puesto en duda porque tanto detalle no es común en la escritura sagrada hebrea o semita. Ese es uno de los motivos por los cuales fragmentos como este, además de por haber sido escrito en griego y fuera de Tierra Santa, es puesto en duda por otro buen porcentaje de autoridades religiosas judías. Sin embargo, lo hemos mencionado aquí, como decíamos, por el simple hecho de ser fragmentos que aparecen en la lista de los libros deuterocanónicos. Recuerden revisar la infografía que les compartía anteriormente. Y más allá de ello, quiero invitarlos a que tengamos en cuenta algunos aspectos que dice este fragmento griego que puede invitarnos a reflexionar, como haciendo un eco a otras enseñanzas que ya nos ha venido transmitiendo el conjunto general del Antiguo Testamento. Primera de las reflexiones a las cuales nos puede invitar este fragmento. Hay personas que viéndose rodeadas de grandes honores, se llenan de orgullo y viran por los caminos de la injusticia y el maltrato y la prepotencia. ¿Será que algo de eso nos pasa a nosotros cuando los honores, la fama o el éxito llegan a tocar las puertas de nuestra vida? Segunda enseñanza que nos puede transmitir este fragmento. Dice aquí presuntamente el rey Artajerjes que muchas veces se confía en otras personas porque se les percibe cercanas, amigas, amables, pero después de un tiempo resulta que estas personas en el fondo son piedra de tropiezo. ¿Será que nosotros hemos sido de aquellos que confían en terceros y luego nos damos cuenta que esos terceros, lejos de ser una buena compañía, son por el contrario una mala compañía? Peor aún, ¿será que nosotros somos de aquellos en los cuales otros han confiado y terminamos nosotros siendo perjuicio para quienes confían en nosotros? Una enseñanza general. Ya había Artajerjes enviado una primera carta dando instrucciones de que efectivamente, como lo pedía Amán, fueran destruidos los judíos. Pero se retracta y dice aquí, el fragmento griego que leímos hoy, que sus esfuerzos se enderezarán a asegurar a todos los hombres un reino tranquilo y pacífico. Cuando nosotros nos hemos equivocado, ¿corregimos? ¿O de pronto por pena o por orgullo preferimos no hacer corrección? Última de las enseñanzas. Si hemos sido testigos o somos testigos de alguien que está siendo atacado, perseguido, rodeado, en un acto de justicia, ¿facilitamos nosotros también su defensa, su guarda, su protección? ¿O nos quedamos desde lejos mirando lo que sucede y lo que le pasa al pobre a quien están persiguiendo y al pobre a quien están rodeando? No echemos en saco roto estas posibles enseñanzas que esta segunda carta de Artajerjes, contenida en los fragmentos griegos del libro de Esther, a las cuales el texto hoy nos ha invitado a reflexionar. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.